Bienvenidos a Our Universe. Muy lejos del último planeta, en una oscuridad sin nombre, dos pequeñas máquinas siguen moviéndose. Más antiguas que la mayoría de las personas que escuchan, llevando un delgado disco de oro hacia estrellas que no alcanzarán en 40.000 años. Las seguiremos hasta donde el alcance del Sol finalmente termina, y escucharemos lo que encontraron esperando allí. Si este es tu tipo de lugar, suscríbete. Cada persona que encuentra su camino aquí hace que este universo sea un poco más nuestro. Porque este universo siempre ha sido nuestro. Comencemos. Voyager 1. Cruzó hacia algo que el Sol nunca tocó. Imagina el Sol por un momento. No como una luz en el cielo, como una fuente. Hace más que calentar los planetas. Respira. Un viento constante de partículas cargadas fluye desde su superficie en todas las direcciones, moviéndose hacia afuera a cientos de kilómetros por segundo, año tras año, desde que existe el Sol. Ese viento no sopla para siempre. Se extiende hacia el espacio entre las estrellas hasta que no puede empujar más, hasta que el tenue gas y el débil magnetismo que llena la galaxia empujan de vuelta con la fuerza suficiente para detenerlo. El lugar donde el aliento del Sol finalmente encuentra esa resistencia tiene un nombre: la heliopausa. Es el verdadero borde del dominio del Sol, no la órbita del último planeta. No el frío anillo de cometas más allá de él. La línea donde dejas de estar dentro del alcance del Sol y comienzas a estar en la galaxia misma. Las dos máquinas que lo encontraron no fueron construidas para esto. Fueron lanzadas en 1977, con semanas de diferencia entre sí, para aprovechar una alineación de los planetas exteriores tan rara que ocurre solo una vez en aproximadamente 175 años. Una alineación que permitía que una pequeña nave pasara junto a mundo tras mundo, tomando prestada un poco de velocidad de cada uno como una piedra que gana impulso saltando sobre el agua. Su verdadera misión era Júpiter y Saturno. Cualquier cosa más allá era una esperanza, no un plan. Los planetas terminaron. La misión no. Durante la mayor parte de la historia humana, el borde del alcance del Sol era solo una idea. Una palabra en ecuaciones. Algo en lo que creíamos que estaba allí como creemos en el fondo del océano más profundo. Real, pero no visitado. Un lugar del que ningún instrumento había enviado ni una sola palabra directa. Luego, en un día del verano de 2012, una nave construida antes de que naciera la mayoría de los ingenieros que ahora la vigilan, funcionando con menos energía que una bombilla doméstica, alejándose de nosotros a más de 60.000 kilómetros por hora, lo atravesó en silencio. Voyager 1. No había ninguna pared, ningún sonido que pudiera escuchar, nada en sus cámaras. Las cámaras habían sido apagadas años antes para ahorrar energía. Lo que notó fue más sutil. Las partículas que fluían desde el Sol desaparecieron casi por completo. Y las partículas que venían de todas partes, de estrellas agonizantes, de las ondas de choque de explosiones antiguas que ocurrieron antes de que naciera el Sol, inundaron el espacio. Les tomó meses a los científicos en la Tierra estar seguros de lo que había ocurrido. Discutieron al respecto. El límite más importante que un objeto humano había cruzado jamás, y no había bandera, ni punto de referencia, solo una silenciosa deriva en los números que requirió un año de cuidadoso desacuerdo para ser interpretada correctamente. La señal que finalmente lo confirmó había viajado de vuelta hacia nosotros a la velocidad de la luz durante 17 horas antes de que alguien pudiera siquiera comenzar a discutir.
Para cuando tuvimos certeza de que Voyager había partido, ya llevaba casi un año de haberlo hecho. No la enviamos a través del borde. La vimos desaparecer al otro lado del borde, tarde, como cuando notas que alguien ha salido de una habitación solo después de que la puerta ya se ha cerrado detrás de él. El viento solar se detiene sin advertencia. Mucho antes del verdadero borde, hay un límite más silencioso. Durante la mayor parte de su viaje, el viento del Sol se mueve más rápido que el sonido. Más rápido, es decir, que cualquier ondulación que pudiera viajar a través del tenue gas que lleva. Supersónico, suave, imperturbable. Luego, en algún lugar más allá de la órbita de los planetas exteriores, choca contra la presión de la galaxia que hay más lejos y se detiene de golpe. No gradualmente. No a lo largo de millones de kilómetros de suave desaceleración. El viento pasa de supersónico a algo espeso, turbulento y lento a través de una región lo suficientemente delgada como para que una nave pueda atravesarla en cuestión de semanas. Este es el choque de terminación. Voyager 1 lo alcanzó en 2004, un poco más de 90 veces más lejos del Sol de lo que está la Tierra. Voyager 2 lo alcanzó 3 años después. Y aquí está la primera cosa extraña que las dos sondas nos contaron juntas. Lo cruzaron a distancias diferentes. Voyager 2 encontró el choque significativamente más cerca del Sol de lo que lo había hecho Voyager 1. El borde no era una esfera. Estaba inclinado hacia un lado, hundido en uno de sus costados, como si algo fuera del sistema solar estuviera presionando con un pulgar contra la burbuja en la que vivimos. Ese algo es el propio campo magnético de la galaxia, apoyándose sobre nosotros como el viento se apoya sobre una carpa. No con violencia, sino constantemente, durante miles de millones de años, empujando toda la forma de nuestro hogar ligeramente fuera de centro, y manteniéndola así. Voyager 2 todavía llevaba un instrumento funcional que podía medir la temperatura y el movimiento del gas directamente. La versión de ese instrumento en Voyager 1 había fallado décadas antes. Así que cuando la segunda sonda alcanzó el choque, envió de vuelta algo que la primera nunca pudo: el cruce mismo, sentido en detalle real. Los números no se comportaron como los modelos los habían dibujado. El viento no simplemente se enfrió y desaceleró. Se acumuló. Se volvió caliente, desordenado y desigual. Y el choque mismo no se quedó quieto esperando ser cruzado. Se movió. Surgió hacia adentro y hacia afuera a medida que el propio clima del Sol cambiaba río arriba. De modo que la sonda no lo atravesó una sola vez, sino que pareció ser alcanzada por él más de una vez, el límite moviéndose de un lado al otro a través de la nave como una línea de marea cruzando el mismo trecho de arena una y otra vez. Habíamos imaginado el borde del alcance del Sol como una línea limpia en un diagrama. Lo que encontraron las sondas fue una vasta región turbulenta de viento desacelerado, cientos de veces más ancha que la distancia desde aquí hasta el Sol. Un lugar sin suelo ni paredes, donde lo único que cambia es cuán perdido queda el aliento del Sol cuanto más profundo se va. El choque de terminación no es el borde. Es el momento en que te das cuenta de que el borde tardará mucho más en alcanzarse de lo que nadie quería admitir, y de que no se quedará quieto para ser medido cuando llegues allí. La burbuja que nos protege. Tiene paredes de espuma. Entre el lugar donde el viento solar se desacelera y el lugar donde finalmente se detiene, hay una región en cuya estela vivimos sin pensar nunca en ella. Se llama la heliobaina. Durante décadas la dibujamos como una capa suave.
Una tranquila capa exterior de la burbuja, como el cristal redondeado de una bola de nieve que lo mantiene todo dentro. Las Voyager encontraron algo diferente. El campo magnético allí fuera no yace en hojas curvas y ordenadas. Se rompe. Donde el viento desacelerado del Sol gira y se repliega sobre sí mismo, el campo se comprime y se reconecta en vastos lazos independientes, cada uno más ancho que la distancia entre el Sol y la Tierra, rodando lentamente el uno sobre el otro como espuma de mar que nunca se asienta, nunca revienta, nunca se toca del todo. Burbujas magnéticas dentro de la burbuja. El cuadro tardó años en ensamblarse. Las Voyager no ven la estructura directamente. La sienten, hilo por hilo, a medida que pasa ante ellas, y la forma de toda la región espumosa tuvo que ser reconstruida a partir de esos lentos pasos, como si mapeáramos un océano por lo que roza una sola boya. Esto importa más de lo que parece. Esa capa exterior espumosa es parte de lo que se interpone entre tu cuerpo y la radiación que entra desde el resto de la galaxia. Los rayos cósmicos lanzados por estrellas que explotaron a lo largo de millones de años. Habíamos asumido que los desviaba como un escudo suave girando una hoja, limpiamente, como un casco curvo desvía el agua a un lado. En cambio parece hacer algo más desordenado. Puede atraparlos en la espuma y retenerlos por un tiempo, y puede dejar que se filtren donde la espuma se adelgaza, de modo que la protección que recibimos no es una pared estable, sino algo que parpadea, más fuerte aquí, más débil allá, cambiando a medida que las burbujas se desplazan. La cosa que nos protege no es una pared. Es algo más parecido al tiempo atmosférico. Turbulento, irregular, más antiguo que cualquier tormenta que la Tierra haya tenido, y mucho más silencioso, moviéndose tan lentamente que una sola de sus burbujas podría tardar meses en pasar junto a una nave que se mueve más rápido que cualquier cosa que los humanos hayan construido. Durante medio siglo los libros de texto dibujaron esa capa exterior suave, una sola curva limpia, y casi nadie pensó en dudar de ella. Se necesitaron estas dos sondas, atravesando la misma espuma durante años, enviando de vuelta números que se negaban a encajar en la curva, para derribar una imagen más antigua que las personas que la habían dibujado. Y hay algo en ello que vale la pena retener. Algunas de las mismas partículas que esa capa espumosa filtra pueden ser aceleradas dentro de ella primero, lanzadas más rápido por el movimiento turbulento antes de que cualquiera de ellas nos alcance. De modo que la cosa que protege a este planeta puede ser también, en cierta medida, uno de los lugares donde nace aquello de lo que nos protege. No estamos sellados dentro del sistema solar. Estamos retenidos con suavidad en algo que turbulea, y el consuelo más extraño es que ha turbuleado así durante más tiempo del que han existido ojos que lo teman, y hemos vivido cada día de nuestras vidas debajo de él sin necesitar saber que era espuma. Una autopista magnética. Apareció antes del cruce final. En los meses anteriores a que Voyager 1 dejara el Sol atrás, encontró un lugar que nadie había predicho. Los instrumentos comenzaron a mostrar algo contradictorio. Las partículas del Sol se estaban agotando rápidamente, más rápido que nunca, como si la nave ya estuviera casi fuera. Al mismo tiempo, los rayos cósmicos del espacio profundo se dispararon a los niveles más altos que Voyager había registrado jamás. Por esas dos señales solas, la sonda había partido. Pero había un tercer instrumento, y no estaba de acuerdo. El campo magnético alrededor de la nave no había cambiado de dirección en absoluto. Seguía apuntando de la manera en que apuntaba el campo del Sol. Según todos los mapas antiguos, eso era imposible.
Se suponía que estabas dentro o fuera. Las partículas y el campo debían cambiar juntos, en la misma semana, en la misma línea. En cambio, durante casi un año, Voyager 1 viajó a través de una región que era mitad una cosa y mitad otra. Un corredor donde las líneas del campo magnético del Sol se habían conectado a las de la galaxia, formando una especie de carretera abierta. Las partículas cargadas del espacio profundo fluyeron por esa carretera directamente hacia la nave. Las propias partículas del Sol salieron a lo largo de ella y desaparecieron. Los científicos lo llamaron la autopista magnética. No estaba en ningún modelo. Nadie la había dibujado, ninguna ecuación la había requerido. Fue descubierta de la única manera en que podía serlo, por una máquina que la atravesó y envió de vuelta números que nadie pudo explicar durante meses. Hay una inquietud particular en eso. No miedo. Algo más silencioso. Teníamos una idea clara de dónde terminaba nuestro hogar. Una sola línea. Y el primer objeto que alguna vez fue realmente allí encontró, en cambio, una estructura de 1.000 millones de kilómetros de longitud que no existe en ningún lugar del sistema interior, que no teníamos razón para esperar, y de la que solo sabemos porque sorprendió a una nave demasiado lejos para preguntar en qué se había adentrado. Plantea una pregunta que nunca se ha cerrado del todo. Si el límite del sistema solar puede generar una característica que nadie imaginó, en el único lugar al que finalmente llegamos, ¿cuánto del borde de nuestro propio hogar tiene una forma que no hemos imaginado, simplemente porque nada ha ido allí para ser sorprendido por ella? Durante más de un año, las personas que lo construyeron no se pusieron de acuerdo sobre si había partido. Un instrumento decía que sí, otro decía que seguía en casa. Anunciaron un cruce, luego retiraron el anuncio, luego esperaron, leyendo los números de cada día en busca de un veredicto que la propia nave no podía darles más rápido de lo que la luz podía llevarlo. Nombrar una cosa es admitir que no la esperabas. La llamaron autopista porque las partículas corrían a lo largo de las líneas del campo como el tráfico corre por una carretera. Rápido, canalizado, una dirección de entrada, una dirección de salida, en una ruta que apareció solo porque algo nuestro ya estaba en ella. Voyager pasó ese año en una carretera que no debería haber existido, llevándonos por ella sin que jamás le dijeran a dónde conducía. Y lo seguimos de la única manera que podíamos, leyendo lentamente por lo que ya había atravesado. El borde del sistema solar es más caliente que el fuego. Aquí hay algo que no debería tener sentido. El espacio justo más allá de la heliopausa, el primer trecho de verdadero territorio interestelar, la oscuridad entre las estrellas, está caliente. No tibio. Caliente de una manera que tiene un número, y el número está en algún lugar entre 30.000 y 50.000 grados. Más caliente que la superficie del Sol. Voyager está sentada en ello ahora mismo. Lleva años. No se está derritiendo. Ni siquiera está tibia. Su mayor enemigo allí fuera es el frío, no el calor. Ambas cosas son verdad a la vez. Y la razón es una de las paradojas más gentiles de toda la física. La temperatura no es cuánto calor algo contiene. La temperatura es qué tan rápido se mueven sus partículas. Las partículas en el espacio interestelar se mueven asombrosamente rápido. Por esa medida, son abrasadoras. Pero hay muy pocas de ellas. Donde Voyager deriva, podrías encontrar solo un puñado de partículas cargadas en un espacio del tamaño de una habitación pequeña. El aire que estás respirando ahora contiene más partículas en un solo dedal de las que ese gas contiene a través de una distancia que podrías caminar. Cada una allá afuera se mueve como una chispa, pero una chispa te toca solo si hay suficientes de ellas para acumularse en una quemadura. Allá afuera no las hay.
Así que la temperatura del lugar y el calor del lugar no tienen nada que ver entre sí. Voyager se mueve a través de un fuego tan delgado que pasa entre las llamas sin que ninguna la toque jamás. Este es el tipo de cosa que las sondas fueron construidas para confirmar, pero nunca podrían haber demostrado desde casa. No puedes medir la temperatura del espacio entre las estrellas desde dentro de la burbuja del Sol. Tienes que enviar algo hacia afuera y dejarlo estar allí, en el fuego, sin quemarse, durante años, informando tranquilamente que la oscuridad es a la vez más caliente que el Sol y más fría que cualquier cosa para la que tenemos una palabra. Si pudieras pararte allí de alguna manera, desprotegido, dentro de ese gas más caliente que la superficie del Sol, no te quemarías. Te congelarías. Las pocas partículas ardientes que te golpearan no serían suficientes para superar el calor que tu propio cuerpo entregaría a la oscuridad. Nunca podríamos haber aprendido esto desde dentro de la burbuja. Se necesitó un objeto sentado en el fuego durante años, su metal enfriándose lentamente, informando de vuelta la única frase que no debería ser decible, que estaba rodeado por algo mucho más caliente que el Sol, y que el peligro era el frío. El borde del sistema solar es uno de los lugares más calientes que hayamos medido jamás. Y también es uno de los más vacíos y uno de los más fríos, y nuestro viajero más antiguo descansa en él como una piedra descansa en el fondo de un lago quieto y profundo. El espacio interestelar zumba. Cuando Voyager 1 cruzó hacia la galaxia, uno de sus pocos instrumentos supervivientes era una antena construida para escuchar las vibraciones del plasma, el tenue gas cargado que llena el espacio entre las estrellas. Durante la mayor parte de su viaje, ese instrumento escuchó principalmente al Sol, ráfagas, tormentas, el crepitar del clima solar que pasaba junto a él. Justo después del cruce, captó algo más agudo, un sonido provocado cuando una onda de una tormenta solar distante golpeó el denso gas interestelar y lo hizo vibrar. Así fue como los científicos confirmaron por primera vez dónde estaba Voyager realmente. El tono de ese sonido les dijo qué tan denso era el gas a su alrededor, y la respuesta coincidía con el espacio entre las estrellas, no con la burbuja que había dejado. Pero había más, y tardó años en escucharse. Debajo de las tormentas, en los largos tramos silenciosos entre ellas, había un tono. Un tintineo débil y constante en el propio gas. No un eco de nada proveniente del Sol. El medio, vibrando a un tono bajo y parejo, como una copa de cristal sostiene una nota cuando un dedo mojado recorre su borde. No es sonido de la manera en que conoces el sonido. Nada allá afuera podría llevar sonido a un oído. El instrumento siente el gas temblando y convierte ese temblor en algo que podemos escuchar. Cuando los científicos finalmente lo separaron del ruido, escucharon un zumbido. Delgado, constante, casi sin rasgos. No proviene de una fuente. Es la materia ordinaria, casi vacía, de la galaxia, zumbando suavemente porque nunca está perfectamente quieta. Mientras haya habido una galaxia, este tono ha estado ahí. Zumbaba mientras se formaba la Tierra. Zumbaba a través de cada silencio que alguien haya llamado silencio jamás. Zumbaba todo el tiempo que la palabra silencio existió y significó lo contrario de ello. Ningún instrumento antes que Voyager había estado lo suficientemente lejos para escucharlo directamente. Habíamos razonado que podría estar ahí. Nunca nos habíamos parado dentro de él a escuchar. Años después del cruce, investigadores que revisaban los débiles registros descubrieron que el zumbido casi nunca había parado, no solo después de una tormenta, entre las tormentas, debajo de ellas, un tono casi continuo, débil y parejo, que les permitió hacer algo que nadie había hecho antes: rastrear el grosor del gas interestelar no en momentos aislados, sino como una línea constante, mes tras mes, escrita por el propio zumbido. La oscuridad no solo no era silenciosa,
Estaba manteniendo un registro, constantemente, en un tono que solo algo lo suficientemente lejos podría leer jamás. El espacio entre las estrellas, que siempre hemos imaginado como la definición misma del silencio, resulta ser el único lugar que nunca está quieto, y la única razón por la que lo sabemos es que algo que hicimos, más antiguo que la mayoría de nosotros, sigue ahí afuera con su oído en la oscuridad, escuchando una nota que comenzó antes que nosotros y continuará mucho después. El campo magnético apunta en la dirección incorrecta. Había una predicción con la que casi todos estaban de acuerdo. Cuando una nave finalmente cruzara fuera de la burbuja del Sol y hacia la galaxia, el campo magnético a su alrededor giraría hacia una nueva dirección. Dentro, el campo pertenece al Sol. Fuera, debería pertenecer a la galaxia, moldeado por otras estrellas, por explosiones antiguas, por fuerzas que no tienen nada que ver con nosotros. Los dos no deberían apuntar en la misma dirección. Se suponía que el giro era la prueba. La aguja girando sería la manera de saber que habíamos dejado el hogar. Voyager 1 cruzó. Cada otra señal indicaba que había cruzado. El campo magnético no giró. Permaneció apuntando casi exactamente de la misma manera que apuntaba dentro. Por un tiempo esto fue tratado como un enigma que la segunda sonda resolvería. Quizás Voyager 1 había cruzado en algún lugar inusual. Quizás un lugar diferente, un día diferente, un sol de diferente humor, mostraría el giro esperado. Luego Voyager 2 cruzó, 6 años después, en una dirección diferente, lejos de donde había ido la primera sonda. Encontró lo mismo. El campo más allá del borde estaba alineado con el campo dentro de él, como si la galaxia afuera y el Sol adentro hubieran acordado silenciosamente una dirección y nunca nos lo dijeran. Nadie está seguro de por qué. Una idea es que el campo del Sol, presionando hacia afuera durante miles de millones de años, ha peinado lentamente la galaxia cercana hacia la alineación consigo mismo, que nuestra pequeña burbuja ha dejado una huella en el espacio a su alrededor mucho más grande que la propia burbuja, y que las Voyager todavía están dentro de esa huella, aún sin salir hacia lo que sea que parezca la galaxia cuando el Sol no la toca. Otra idea es que simplemente ocurre que vivimos en un rincón de la galaxia donde las direcciones coinciden por casualidad, y que el acuerdo no significa nada, y que en otro lugar todo se vería diferente. Ambas podrían estar equivocadas. Tenemos 2 mediciones, tomadas en 2 puntos, en una galaxia inimaginablemente más grande que la distancia entre ellos. La falta de cualquier giro alimentó años de cuidadosa discusión. Si el campo no había cambiado, preguntaban algunos, ¿había la nave realmente partido? Las partículas decían una cosa, el campo decía otra. Durante más de un año, la pregunta más básica, ¿dónde está?, tenía 2 respuestas honestas que no se ponían de acuerdo, y la única manera de resolverlo era esperar a que el propio gas resonara y revelara su tono. Cuando lo hizo, la respuesta fue clara y el misterio no se fue con ella. Solo se movió una capa más profunda. La señal más clara que esperábamos resultó no existir, y todavía no sabemos si esa ausencia nos está diciendo algo profundo o nada en absoluto. No lo sabremos durante mucho tiempo. No hay nada en camino para resolverlo, y la próxima cosa que enviemos, si enviamos algo, tardará toda una vida de trabajo solo en llegar al lugar por el que ésta ya pasó sin darnos la respuesta. La heliosfera tiene fugas. Hay un tipo de radiación que ha estado intentando alcanzarte toda tu vida. Rayos cósmicos, no luz, partículas, fragmentos atómicos lanzados hacia afuera por estrellas que explotan y estrellas colapsadas, algunos de ellos arrojados a través de la galaxia durante millones de años antes de llegar a algún lugar. La burbuja del Sol retiene a la mayoría. No a todos. Algunos siempre se filtran, pasan a través del aire superior, a través de tejados,
a través de cuerpos, una lluvia débil y constante que ha estado cayendo desde mucho antes de que hubiera alguien sobre quien caer, que está cayendo a través de la habitación en la que estás ahora mismo, suavemente, sin que jamás la sientas. Voyager midió cuánta de esa lluvia detiene realmente la burbuja. A medida que se aproximaba al borde, el conteo aumentaba. En el cruce saltó bruscamente, la radiación del resto de la galaxia aumentando por un claro y repentino escalón en el momento en que la protección del Sol quedó atrás. En el otro lado siguió aumentando. Allá afuera, más allá de la protección del Sol, la lluvia es mucho más intensa. Lo que llega al sistema solar interior es solo la parte que sobrevive al escudo, la fracción que se filtra a través de lo que tenemos. Y el escudo no es fijo. El Sol respira en un ritmo largo y lento, aproximadamente un ciclo de 11 años, más fuerte durante un período de años, más débil durante un período después. La burbuja se infla y se adelgaza con él. Cuando el Sol está quieto, la burbuja se afloja. Un poco más se cuela. Voyager ahora está lo suficientemente lejos para ver eso ocurrir desde el otro lado, para sentir el escudo respirar mientras estamos dentro de él, sin saberlo, a medida que un poco más de la galaxia encuentra su camino hacia abajo a la superficie de un día ordinario. Esto no es algo que resolver antes de dormir. Es simplemente verdad. La cosa entre tú y el resto del universo es más delgada de lo que te dijeron, y se está moviendo, y siempre se ha estado moviendo, y has vivido toda tu vida debajo de ella sin necesitar saberlo ni una vez. Cuando Voyager atravesó, el conteo de partículas galácticas no subió gradualmente. Saltó, en algo cercano a una 10ª parte, casi de inmediato, y luego se mantuvo alto, y en el otro lado nunca ha vuelto a bajar. A lo largo de los largos períodos del tiempo geológico, esa lluvia no siempre ha caído a la misma tasa. La burbuja ha sido más gruesa y más delgada a través de las eras, a medida que el Sol ha vagado por partes más densas y más vacías de la galaxia, y el cielo sobre cada criatura que alguna vez vivió fue determinado, en parte, por donde resultó estar el Sol en un viaje que ninguno de ellos podía ver. Las sondas no lo hicieron peligroso. Siempre fue así. Piensa en cada noche despejada bajo la que hayas estado jamás. La lluvia débil caía entonces también, a través del cielo, a través de ti, sin sentirse, su intensidad fijada silenciosamente por un escudo que nunca viste, y un Sol que deriva a través de la galaxia en un camino en el que ninguna vida aquí ha tenido jamás voz. Solo llevaron nuestra atención lo suficientemente lejos para ver el borde de algo que ha estado sobre nosotros todo el tiempo. Una tormenta del Sol. Aún encuentra a Voyager, años después. El Sol no solo respira, a veces grita. Una llamarada erupciona. Una vasta ola de gas cargado es expulsada desde la superficie y rueda hacia afuera a través del sistema solar, barriendo más allá de los planetas, desvaneciéndose a medida que avanza. Pensábamos que esas olas morían en el borde. No es así. En la primavera de 2012, el Sol arrojó una de esas grandes erupciones. Lavó la Tierra en pocos días. Pasó más allá de los planetas en pocas semanas. 13 meses después, llegó a Voyager 1 en el otro lado de la heliopausa, en el espacio interestelar, y Voyager lo sintió. El tenue gas galáctico alrededor de la nave resonó con más fuerza cuando pasó la antigua tormenta, una onda de presión del Sol que seguía viajando, que seguía llegando, en un lugar donde el propio viento del Sol ya no puede llegar. Ocurrió de nuevo, otra erupción, otro largo retraso medido no en días sino en meses, otro débil resonar en la oscuridad, mucho después de que todos en la Tierra hubieran olvidado la llamarada que lo causó, detectado solo porque ese resonar cambió su tono. Y el tono fue como los científicos pesaron el gas y confirmaron, de nuevo, exactamente a dónde había derivado su máquina más antigua. Hay algo en esto que vale la pena llevar hacia el sueño.
Los momentos más ruidosos del Sol no se detienen en el límite de su propia burbuja. Siguen avanzando, cada vez más silenciosos, cruzando hacia un territorio al que el Sol nunca entrará, llegando mucho después de que el evento haya terminado, mucho después de que alguien espere recibirlos. Una llamarada que nunca habrías notado todavía se mueve hacia afuera ahora mismo, suavizándose a medida que se extiende, en camino a hacer sonar una débil campana en el gas entre las estrellas dentro de años desde esta noche. Cada una de esas olas que llegaron tarde hizo algo útil a su paso. Al golpear el denso gas interestelar, hizo resonar toda la región, y del tono de ese resonar, los científicos pudieron pesar la oscuridad alrededor de la nave una vez más. Así que las antiguas tormentas del Sol se convirtieron, casi por accidente, en una manera de medir el lugar al que el Sol nunca puede llegar. Las erupciones que alguna vez temimos se transformaron en la única luz con la que podíamos leer el gas por el que estaban pasando. Demasiado tarde para importar a alguien excepto a una sola máquina que escucha. Hay una lenta paciencia en eso en la que vale la pena quedarse quieto. Un estallido de violencia se convierte, con suficiente distancia, en la cosa más gentil. Un suave tono en la oscuridad, llegando años tarde, sin pedir nada, escuchado por ningún oído, registrado solo porque dejamos un pequeño instrumento apuntado en la dirección correcta antes de dejarlo ir. El Sol todavía habla en lugares donde ya no puede ir. Algo nuestro todavía está allí para escuchar. El espacio interestelar empuja con más fuerza de lo esperado. Durante mucho tiempo el espacio entre las estrellas fue imaginado como casi nada. Un vacío casi perfecto. Un vacío tan completo que no ofrecía resistencia, no tenía peso, no empujaba nada. Las Voyager tomaron las mediciones que nos permitieron pesarlo realmente. Combinando lo que ambas sondas sintieron en dos lugares diferentes a la vez, la presión del tenue gas, el empuje del campo magnético, la lluvia de partículas cósmicas que llegaban desde afuera, los científicos calcularon con qué fuerza presiona la galaxia hacia adentro sobre la burbuja del Sol. Presiona con más fuerza de lo que decían los modelos. Cuando el trabajo estuvo terminado, la presión justo fuera de nuestra burbuja resultó ser mayor de lo que casi nadie había predicho. El medio interestelar, la delgada materia que habíamos tratado como un marcador de posición para la nada, resulta llevar una fuerza real, suficiente para moldear el límite, suficiente para hundirlo, suficiente para que el tamaño y la forma de toda la región en la que vivimos sea establecida por una contienda entre el Sol empujando hacia afuera y la galaxia inclinándose hacia adentro. No estamos flotando en el vacío con la burbuja del Sol derivando libremente a través de él. Estamos retenidos en un equilibrio, un enfrentamiento entre dos presiones que ha durado miles de millones de años y durará miles de millones más, desplazándose lentamente a medida que el Sol viaja a través de regiones más densas y más delgadas de la galaxia, como un nadador se mueve a través de corrientes cambiantes sin elegirlas. La medición solo funcionó porque había dos sondas, muy separadas, cruzando en lugares diferentes, sintiendo el mismo límite desde dos ángulos a la vez. Una sola podría haber sido un lugar inusual. Dos, en acuerdo, se convirtieron en un hecho sobre nuestro hogar. Cuando el número fue finalmente escrito, el empuje desde afuera resultó mayor de lo que casi todos los modelos habían permitido. Significaba que toda la burbuja es más pequeña y más apretada y más presionada de lo que mostraban los viejos dibujos. Un refugio mantenido en forma no por el Sol solo, sino por una larga y pareja contienda que nunca ha cedido ni una vez. Esa contienda es más antigua que los océanos. Ya estaba en marcha cuando se formó la primera vida y seguirá en marcha, ajustándose por centímetros, cuando nada aquí recuerde que hubo vida alguna vez. El lugar más vacío que conocemos no está lo suficientemente vacío para ser ignorado. Tiene un agarre,
Un débil y paciente agarre sobre todo lo que hay dentro de él, incluidas las pequeñas máquinas que enviamos específicamente para descubrir si la oscuridad tenía algún peso. La galaxia no presiona sobre nosotros con ninguna intención. Simplemente tiene peso, y el peso se inclina sobre lo que encuentra, y nuestra pequeña burbuja lo ha estado encontrando, silenciosamente, durante toda la vida del Sol. Hay algo tranquilizador en ser retenido por algo que no sabe que te retiene. Ningún borde del sistema solar fue jamás una pared que construimos. Es un equilibrio que se organizó solo, mucho antes que nosotros, y se mantiene a sí mismo, sin supervisión, y continuaría manteniéndose exactamente igual si nadie naciera de nuevo para medirlo. Lo hace, y nos ha estado reteniendo todo el tiempo que creímos que éramos libres de él. La densidad de la oscuridad sigue aumentando. Cuando Voyager 1 entró por primera vez en el espacio interestelar, midió qué tan denso era el gas a su alrededor. Escaso. Unas pocas partículas en un gran volumen. Cerca del vacío que esperábamos, pero no del todo. Luego siguió viajando. Y el gas, muy lentamente, se volvió más denso. No hacia el Sol, hacia afuera. Cuanto más lejos se movía Voyager hacia la galaxia, más concurrida se volvía la oscuridad, todavía inimaginablemente delgada para cualquier sentido humano, pero mediblemente más densa que el gas justo pasado el borde. Esto no se encontró en una sola lectura, se encontró en años de ellas, colocadas lado a lado, una débil pendiente ascendente que solo apareció una vez que había suficiente paciencia apilada sobre ella para ver una tendencia en lugar de ruido. Luego Voyager 2 cruzó, años después, en un lugar diferente y, viajando en su propia dirección, comenzó a encontrar lo mismo. El espacio entre las estrellas no es uniforme. Tiene estructura, pendientes, regiones donde el tenue gas se espesa y regiones donde se adelgaza, moldeadas por estrellas antiguas y las carcasas largamente desvanecidas de explosiones que ocurrieron antes de que existiera el Sol, sus ondas todavía permaneciendo en el gas como los anillos alrededor de una piedra caída en agua que todavía no se ha calmado. Las dos ondas ahora suben lentamente un gradiente invisible y gentil en la densidad de la propia galaxia, una característica tan débil que nada construido antes que ellas podría haberla notado, y tan grande que pasarán el resto de sus vidas en funcionamiento solo en el comienzo de ella, y se apagarán mucho antes de alcanzar lo que sea hacia lo que conduce. Imagínalo. No una pared, no un punto de referencia, un lento y paciente espesamiento de la oscuridad, aumentando tan gradualmente que la única manera de saber que está ahí es seguir moviéndose durante años y ver los números derivar. También nos contó algo sobre la nube en la que estamos. El gas que el Sol está cruzando actualmente no es una niebla pareja. Tiene lados cercanos y lejanos, partes delgadas y partes densas, antiguo y desigual, y las dos ondas están derivando, sin elegirlo, fuera de su parte más delgada y hacia algo que muy lentamente se cierra. Ninguna lectura sola podría haberlo mostrado. Necesitó años de paciencia apilados en una línea, y dos máquinas lo suficientemente lejos para ser las primeras en sentir la oscuridad volviéndose gradualmente más pesada a su alrededor. Más allá de todo, donde imaginamos uniformidad, donde dibujamos el espacio entre estrellas como un solo tono plano de vacío, el universo todavía está texturizado. No hay mapa de esto. Nadie dibujó la pendiente antes de que las ondas comenzaran a subirla. Se está descubriendo de la manera más lenta posible, no vista, no imaginada, solo sentida, una débil lectura a la vez, por dos máquinas que llevarán mucho tiempo en silencio antes de que el gradiente que están trazando llegue a algún lugar. Todavía desigual, todavía hecho de pendientes y hondonadas que llevan a algún lugar, incluso en los lugares donde no hay nada a lo que llegar, y nadie que alguna vez fuera a hacerlo. Voyager 2.
Encontró el límite más definido de lo que nadie predijo. Cuando Voyager 1 cruzó el borde, ya había perdido el instrumento que medía el plasma directamente. Nos dijo que había cruzado, pero no podía mostrarnos el cruce en sí con detalle fino. Lo supimos como sabes que una marea ha girado por la línea húmeda que deja, no viendo moverse el agua. Voyager 2 todavía tenía ese instrumento. Así que a finales de 2018, 6 años después del primer cruce, la segunda sonda lo atravesó. Y esta vez, el límite fue observado a medida que ocurría, día a día, en números que llegaban mientras el evento todavía estaba ocurriendo. Lo que encontró fue una sorpresa de tipo silencioso. El borde era delgado. No una transición lenta y borrosa extendida por muchos millones de kilómetros. Un cambio relativamente abrupto, cruzado en un corto periodo, como si la burbuja del Sol tuviera una piel más definida de lo que nadie había dibujado. En un lado, el plasma del Sol, cálido, escaso, familiar. En el otro, el de la galaxia, más frío, más denso, extraño. Entre ellos, una zona estrecha donde uno cedía ante el otro con más definición de lo que esperaban los modelos. También había algo justo fuera del límite que nadie había predicho claramente. Una fina capa donde el gas galáctico parecía ligeramente calentado y revuelto, como si el borde de la burbuja estuviera apoyándose sobre el espacio a su alrededor y empujando un poco hacia atrás, calentando la oscuridad justo en el lugar donde nos encuentra. 2 cruces, separados por 6 años, en direcciones diferentes, bajo un sol de diferente humor, y aún así el límite en ambos se comportó más como una superficie definida que como un desvanecimiento vago. Este es el tipo de descubrimiento que no llega con un sentimiento adjunto. Es solo un hecho, medido cuidadosamente, sentado por sí solo, y parte de lo que lo hace aterrizar es exactamente eso. Que el universo te entregará algo tan grande, el contorno literal de todo el alcance del Sol, y no te ofrecerá nada con ello. Ningún consuelo, ninguna advertencia, solo un número limpio, llegando un día tarde, de una máquina que no hizo una pausa para considerar lo que significaba. Había un detalle más que la segunda sonda captó que la primera nunca pudo. Justo dentro del límite, algunas partículas de baja energía del Sol no se mantuvieron adentro. Se filtraron hacia afuera a través de la piel, y justo afuera, partículas galácticas presionaron un poco hacia adentro. Una delgada costura bidireccional donde el interior y el exterior comerciaban silenciosamente, justo en la línea que habíamos dibujado como el lugar donde uno termina y el otro comienza. El alcance del Sol tiene un contorno, más delgado de lo que suponíamos, más parecido a una membrana que a una neblina. 2 máquinas, lanzadas con semanas de diferencia, tardaron 6 años entre sus cruces, y juntas convirtieron una línea en un diagrama en una cosa medida con un interior, un exterior y una delgada piel de intercambio entre ellos. Ninguna podría haberlo hecho sola. El hecho existe porque hubo 2, muy separadas, ambas todavía escuchando. Lo sabemos ahora porque una máquina de 40 años puso un sensor funcional en la oscuridad y la dejó pasar a través, y siguió enviando durante todo el cruce. La forma de nuestro escudo sigue siendo desconocida. Pensarías que, después de que 2 naves cruzaron el borde, al menos sabríamos la forma de la cosa que dejaron. No lo sabemos. Durante décadas la imagen era simple. El Sol se mueve a través de la galaxia. Su burbuja debería seguirle la estela como un cometa sigue su cola, redondeada al frente, fluyendo larga y delgada atrás, una forma con un claro frente y una estela que se desvanece que podría extenderse cientos de veces la distancia al planeta más lejano. Luego trabajos más recientes, algunos de ellos basados en lo que enviaron las Voyager, sugirieron algo más extraño. Quizás sin cola larga en absoluto. En cambio, una forma redondeada y plegada, más parecida a una media luna, 2 lóbulos suaves, curvados,
más parecido a un croissant que a un cometa. Las dos imágenes difícilmente podrían ser más diferentes. Una tiene una vasta estela más larga que la parte en la que vivimos. La otra casi no tiene ninguna. Una dice que nuestro hogar fluye detrás de nosotros por eras. La otra dice que se curva cercanamente y termina no muy lejos de donde ya están las sondas. No podemos decir cuál es correcta yendo allí. Una nave solo puede estar en un punto a la vez. La burbuja es tan grande que las Voyager, en todas sus décadas, han muestreado cada una un solo hilo de ella. 2 agujas, tiradas lentamente, a través de algo del tamaño del tiempo atmosférico sobre un continente. Para ver la forma completa necesitaríamos pararnos fuera de ella y mirar atrás. Y nada de lo que hemos construido estará nunca lo suficientemente lejos para hacer eso dentro de cualquier plazo que una persona pueda sostener en una vida. Otras naves intentaron rellenar la forma desde dentro, mapeando el tenue brillo de partículas lanzadas de vuelta desde el límite, construyendo una imagen de algo que ningún ojo verá entero jamás. Cada mapa no estaba de acuerdo un poco con el último. Cada modelo que se ajustaba a los números de Voyager podía ser doblado para ajustarse a una cola larga o a un rizo apretado, dependiendo de suposiciones hechas por personas que no vivirán para ser demostradas correctas o incorrectas. La posición honesta, todavía, es que no sabemos la forma del cuarto en el que siempre hemos vivido. Así que aquí hay algo que está genuinamente inacabado. Vivimos dentro de una estructura que ha protegido cada vida que ha existido jamás, la cosa que se ha interpuesto entre este planeta y lo peor de la galaxia desde antes de la primera célula. Y no sabemos si tiene la forma de una lágrima o de un rizo de luz plegada. Hay una extraña tranquilidad en no saber esto. El refugio hace su trabajo ya sea que podamos dibujarlo o no. Mantuvo seguro a cada ancestro sin haber sido entendido ni una vez, y mantendrá esta noche segura sobre el techo sobre ti, mientras su verdadera forma permanece como una pregunta que nadie vivo verá respondida. Puede que no lo sepamos durante mucho tiempo. Y esta noche es simplemente allí donde lo dejaremos. Cada mensaje tarda un día en llegar. Piensa en cuán lejos está Voyager pensando en la luz. La luz es lo más rápido que existe. Nada lleva información más rápido. Un rayo de ella cruza de la Tierra a la Luna en poco más de un segundo. Desde aquí hasta Voyager 1, ese mismo rayo necesita casi un día completo. Cuando la máquina en el borde de la oscuridad tiene algo que contarnos, lo susurra con un transmisor más débil que una bombilla de refrigerador. Y ese susurro cae hacia afuera a través de más de 20.000 millones de kilómetros de nada antes de llegar a una antena en la Tierra. Cuando llega, la señal es casi inimaginablemente débil, extendida tan delgada por la distancia que la energía recogida de ella en años de escucha no sería suficiente para calentar notablemente una sola gota de agua. Solo platos del tamaño de edificios pueden escucharla. Y aún ellos tienen que esforzarse. Y luego, si queremos responder, enviamos nuestra respuesta de vuelta a la oscuridad y esperamos casi otro día para que llegue. Un intercambio completo, una pregunta y su respuesta, dura más que el tiempo entre 2 amaneceres. Las personas que construyeron Voyager en su mayoría están jubiladas ya, algunas ya no están vivas. El equipo que todavía escucha es pequeño, trabajando de una manera más silenciosa que las salas llenas de gente que alguna vez la vio lanzar, manteniendo viva una nave más antigua que la mayoría de ellos, escrita en un lenguaje de computadora que casi nadie enseña ya. A través de esa brecha de distancia y décadas, el enlace nunca se ha roto del todo. Cada día una señal que dejó la nave ayer llega y alguien todavía está ahí para recibirla. La señal es captada por un pequeño número de antenas de plato esparcidas alrededor de la Tierra, algunas de ellas más anchas que una manzana de ciudad, girando lentamente para seguir un punto de oscuridad donde debería estar la nave.
La potencia que logran recoger de ella es tan pequeña que es difícil de escribir sin que la cifra suene inventada. Un susurro sostenido contra el rugido de todo lo demás en el cielo. Y aún así, la mayoría de los días se encuentra levantado del ruido por personas que aprendieron un oficio más antiguo que ellas para mantener una débil voz sin ser escuchada un poco más. Hay una suavidad en eso que vale la pena descansar. La mayor parte del mundo ha dejado de pensar en ello. No lo necesita, solo necesita que el plato gire, que llegue la hora y que haya una persona en el escritorio cuando la débil frase del día finalmente aterriza. Algo que hicimos, más antiguo que las personas que ahora lo cuidan, moviéndose por un lugar al que ninguno de ellos irá jamás, todavía habla desde la oscuridad, lentamente, con el retraso de un día, hacia una habitación donde alguien ha elegido, esta mañana, y la mañana anterior, y mañana, seguir escuchando. El corazón de Voyager funciona con plutonio en desintegración. Las Voyager no funcionan con luz solar. Donde están, el Sol es una estrella más, la más brillante, pero apenas demasiado débil para alimentar nada en absoluto. Cada sonda lleva un pequeño núcleo cálido de plutonio. No para un arma, para su calor. El plutonio se desintegra silenciosamente, desprendiendo calor a medida que lo hace, y ese calor se convierte en un goteo de electricidad, suficiente, al principio, para hacer funcionar una nave y todos sus instrumentos a la vez. Pero la desintegración es paciente y nunca se detiene. Funciona con un reloj que nada puede tocar. Aproximadamente cada 9 décadas, este tipo de plutonio desprende solo la mitad del calor que daba antes. Ese reloj comenzó a contar antes del lanzamiento, y no ha hecho una pausa ni un solo día desde entonces. Cada año, el núcleo desprende un poco menos. Cada año, el goteo de energía se vuelve un poco más delgado. No es un mal funcionamiento. Nada se está rompiendo. Es el proceso más confiable de la física, funcionando exactamente como debe, contando regresivamente a una tasa que nada en el universo puede cambiar. Para mantener las ondas vivas, las personas que las vigilan apagan cosas. Un calentador aquí, un instrumento allá, cada uno apagado para siempre para dejar un poco más de energía para lo que queda. No están reparando la nave. Están decidiendo, año tras año, qué partes de ella pueden seguir viviendo un poco más. Eligiendo, silenciosamente, lo que la máquina todavía podrá hacer cuando la energía del próximo año sea menor que la de este. La cosa que cruzó fuera del sistema solar se está haciendo lentamente más pequeña desde adentro, no por daño, sino por aritmética, por un reloj hecho de un elemento que comenzó a contar antes de que jamás dejara el suelo y seguirá contando mucho después de que el último instrumento se apague. Las elecciones ya han comenzado. Instrumento por instrumento, calentador por calentador, la nave está siendo suavemente reducida, cada apagado comprando un año, o 2, de lo que todavía funciona. Los ingenieros han buscado en manuales de décadas de antigüedad para despertar un conjunto de propulsores sin usar desde antes de que las personas que los usan ahora nacieran, porque los que estaban en servicio habían comenzado a cansarse. Es un cuidado de un tipo particular, no el cuidado que restaura algo, sino el cuidado que camina a su lado a medida que avanza, desacelerando el desvanecimiento sin jamás pretender que puede detenerse. No hay manera de arreglar esto. Hay una ternura en ello que no tiene nada que ver con la nave. Un pequeño grupo de personas dedica parte de sus vidas a decidir, suavemente, cómo dejar que una máquina que no construyeron envejezca bien. No porque pueda salvarse, sino porque cómo termina algo, incluso algo de metal, parece importar a quienes todavía lo observan. Solo hay el trabajo silencioso y cuidadoso de dejar que algo se desvanezca tan lentamente y tan graciosamente como puede hacerse. La sonda está muriendo de frío. El mayor peligro allá afuera no es la radiación, no es el tenue fuego del gas interestelar,
Es el frío. Voyager lleva instrumentos que fueron diseñados, hace décadas, para funcionar solo dentro de un cierto rango de temperatura. A medida que el plutonio se desvanece y los calentadores se apagan uno a uno, la nave se enfría más de lo que sus constructores jamás planearon. Hace algunos años, para ahorrar lo último de la energía, el equipo apagó un calentador que mantenía caliente a un instrumento. Un instrumento que todavía hacía ciencia real, que todavía enviaba números de vuelta que nadie más podía proporcionar. Según cada especificación registrada, ese instrumento debería haber parado una vez que cayó por debajo de la temperatura más fría a la que alguna vez había sido probado, años antes del lanzamiento, en un laboratorio que ya no existe. Siguió funcionando de todos modos. Mucho más frío que su diseño. Más frío de lo que nadie había prometido que podría sobrevivir. Enviando datos limpios de vuelta desde un lugar que ningún termómetro en su fabricación había imaginado que tendría que leer. Todavía sigue. Hay una extraña ternura en una vieja máquina que supera sus propios límites en la oscuridad, no porque haya sido construida para ello, sino porque las personas que la construyeron eran un poco mejores de lo que sabían, y el frío, por ahora, ha sido un poco más amable de lo que tenía que ser. Pero la dirección es solo una. Las sondas seguirán enfriándose, los márgenes seguirán adelgazándose. No hay fuente de calor allá afuera. El sol no puede ayudar, nada llegará. El único calor que cualquiera de las naves tendrá de nuevo es el calor que se desvanece que llevó consigo. Un año, alguna parte silenciosa alcanzará un frío que no puede atravesar y simplemente se detendrá. No con un fallo, no con una alarma, solo un sensor que ya no responde porque la temperatura finalmente ganó. El instrumento que debería haber fallado había sido construido para el calor moderado de una nave calentada. Cuando su calentador fue apagado, su temperatura cayó mucho más allá del punto más frío que alguien había probado, hacia un frío que sus fabricantes nunca escribieron un número para él. Siguió devolviendo mediciones limpias de todas maneras, mes tras mes, como si los límites establecidos en el laboratorio hubieran sido siempre una suposición cuidadosa, hecha hace mucho tiempo por personas que esperaban estar equivocadas exactamente en esta dirección. Esa amabilidad es prestada, no dada. Cada año prestado es uno que el frío eventualmente pedirá de vuelta. Más allá de todo, en un fuego de 40.000 grados de calor y más vacío que cualquier vacío en la Tierra, la cosa que terminará a nuestro viajero más antiguo es la misma cosa que termina un aliento retenido en pleno invierno. No hay nada cruel en ello. La oscuridad no está en contra de la nave, solo es fría, como siempre ha sido fría, como era fría antes de que hubiera algo que pudiera sentirlo. Y el pequeño calor que enviamos siempre fue algo prestado, llevado desde una estrella, gastándose todo el camino. Se está poniendo fría, lentamente, como todo allá afuera se pone frío. Y no hay manera de volver a calentarla. Perderemos a Voyager, mientras todavía funciona. Aquí está la parte que no se resuelve. Las Voyager casi con toda probabilidad no morirán porque se rompan. Se silenciarán porque ya no podremos escucharlas. La energía sigue cayendo, el transmisor sigue debilitándose, y la distancia sigue creciendo, añadiendo más oscuridad entre el susurro y el oído cada día que pasa, extendiendo la señal más delgada cuanto más lejos tiene que caer, no en proporción a la distancia, sino en proporción a la distancia multiplicada por sí misma, de modo que cada año la misma pequeña voz llega mucho más débil que el año anterior. Habrá un momento, no muy lejano por la medida de estas cosas, en que la señal que llega a la Tierra sea demasiado débil para extraerla del ruido del universo, sin importar cuán grande sea el plato, sin importar cuán cuidadosamente alguien escuche. La nave puede estar funcionando todavía entonces. Esa es la parte difícil.
Puede estar derivando todavía, sintiendo todavía, componiendo todavía su pequeño informe diario sobre el gas y el campo y la oscuridad, todavía apuntando su débil voz hacia casa exactamente como se le dijo. Y no habrá nadie capaz de recibirla, porque las mismas leyes que llevan la señal la habrán estirado más allá de lo que podamos recuperar. No sabrá que dejamos de escuchar. Seguirá hablando hacia una antena que ya no puede encontrarla, como una carta mantiene sus palabras mucho después de que la dirección haya dejado de existir, como un faro sigue girando en una costa que ningún barco lee ya. No la construimos para ser apagada. La construimos para ir y seguirá yendo más allá del momento en que la perdamos, más allá de las personas que la hicieron, más allá del idioma en que estaban escritas sus instrucciones, continuando una conversación que ya ha terminado en nuestro lado sin jamás terminar por sí sola. La debilidad no crece al paso de la distancia. Crece con la distancia trabajando contra sí misma, de modo que cada año la misma pequeña voz llega no un poco más débil, sino pronunciadamente más débil, desvaneciéndose más rápido de lo que la nave incluso se mueve. Y hay un nivel por debajo del cual ningún plato, por grande que sea, puede levantar una señal por encima del ruido que hace todo el universo. La nave casi con toda probabilidad todavía estará hablando cuando cruce por debajo de esa línea. No la perderemos porque se detenga. La perderemos porque nos hemos quedado sin formas de escuchar. No hay consuelo que añadir aquí. No hay versión de esto en que digamos adiós y ella responda. El final es unilateral por el simple hecho de cuán lejos está. Seguirá informando a un planeta que ya no puede encontrarla, fiel a una instrucción más antigua que casi todos los que alguna vez la leyeron, mucho después de que la lectura se haya detenido silenciosamente. Algunas cosas continúan después de que la última persona deja de poder escuchar. El punto azul pálido es más pequeño que un píxel. En 1990, Voyager 1 había terminado su trabajo real. Los planetas quedaban atrás. No había nada por delante más que la larga caída hacia el borde. Antes de que sus cámaras fueran apagadas para siempre, para ahorrar la energía que nunca volverían a gastar, un científico llamado Carl Sagan insistió en una última cosa. Dar vuelta a la nave, mirar atrás, tomar un retrato del hogar desde donde había llegado. Era un riesgo. Apuntar las cámaras tan cerca del sol podría haberlas dañado. No había necesidad científica. El argumento para hacerlo era casi completamente sobre perspectiva, sobre dejarnos ver a nosotros mismos desde afuera, una vez, antes de que los ojos se cerraran. Desde casi 6.000 millones de kilómetros de distancia, Voyager fotografió la Tierra. El planeta entero, cada océano, cada montaña, todos los que habían vivido jamás, cada guerra y cada cosecha y cada tranquila velada como esta, resultó ser menos que un solo punto de luz. No un globo, no un disco, una mota, atrapada casi por accidente en un rayo perdido de luz solar dispersada dentro de la cámara, tan pequeña que el rayo en el que se asienta parece más grande e importante que el mundo. Si no te dijeran dónde mirar, nunca la encontrarías. Pensarías que era un defecto en la imagen, una mota en el lente, algo para limpiar. Ese es el retrato más honesto jamás tomado de dónde estamos. No el centro de nada, no grande. Una mota retenida en un rayo de luz, fotografiada por algo que construimos y enviamos lejos, desde una distancia tan grande que la cosa que miraba no podía ser hecha para parecer un mundo sin importar cómo se encuadrara la imagen. Y aún así, todo lo que has conocido jamás está en ella. Todo lo que temes perder. Todos los que has amado jamás. La habitación en la que estás acostado ahora mismo. Todo ello dentro de ese único punto irresoluble. Ocurrió en un día de febrero, 1990. La nave giró y tomó una serie de fotogramas. Una especie de retrato de familia de los mundos por los que había pasado,
ensartados a lo largo de sus órbitas como cuentas demasiado pequeñas para distinguir. La Tierra en su fotograma llenó una fracción de un solo punto de luz, no una fracción de la imagen, una fracción de un punto de ella. Todo lo que alguna vez ha sido llamado historia cabía dentro de menos de un punto, y el punto no estaba ni siquiera centrado. Simplemente aterrizó donde la cámara resultaba estar apuntada, atrapado en un rayo perdido que parecía, en la imagen, mucho más grandioso que el mundo. Nadie que vio esa imagen la describió exactamente de la misma manera 2 veces. Algunos la encontraron humillante, algunos la encontraron solitaria. Ambos miraban la misma pequeña mancha de luz, y ambos tenían razón, y la nave que la tomó ya tenía la espalda vuelta hacia nosotros para cuando alguien sintió algo. La nave no hizo una pausa para sentir nada. Tomó la fotografía y se alejó y siguió cayendo hacia la oscuridad, llevando la única fotografía en la que nuestro mundo entero cabe dentro de un solo y tembloroso píxel, y luego fue a algún lugar al que la fotografía nunca podría seguir. Voyager lleva un mapa hacia la Tierra. Atornillado al costado de cada Voyager hay un disco hecho de cobre chapado en oro. En él, los sonidos de este planeta: viento, lluvia, surf, un latido del corazón, ballenas llamando bajo el mar, música elegida, cuidadosamente, de muchos lugares, saludos hablados en muchos idiomas, grabados por personas la mayoría de las cuales ya no están vivas para saber cuán lejos han viajado sus voces. Era un mensaje, un pequeño y esperanzador gesto hacia cualquier cosa que pudiera encontrarlo algún día. Y grabado en su cubierta hay un mapa. No un mapa del disco, un mapa hacia aquí. Marca la posición de nuestro Sol por su dirección desde un conjunto de púlsares, faros raros y exactos en la galaxia, cada uno girando y parpadeando a su propia velocidad precisa. Cualquier cosa que pudiera leerlo podría usar esos relojes para trabajar hacia atrás hasta la única estrella de la que vino el disco, y, con el tiempo, hasta el tercer pequeño mundo que orbita a su alrededor. Siéntate con eso por un momento. Tomamos la ubicación de nuestro hogar, el único punto que sostiene cada vida que ha existido jamás, y lo grabamos en un disco y lo lanzamos a la oscuridad a propósito, esperando que fuera encontrado. Muy probablemente nunca lo será. Las distancias son tan vastas, la probabilidad de un encuentro tan débil, que el disco casi con certeza derivará durante toda la vida restante de la galaxia sin que nada lo sostenga jamás, lo dé vuelta jamás, sepa jamás que el planeta al que apunta existió. Pero el gesto en sí no se suaviza solo porque nadie lo esté mirando. No enviamos una pregunta. Enviamos una respuesta, con indicaciones adjuntas, confiando a la oscuridad la única pieza de información que tendríamos todas las razones para guardar. Si eso fue esperanza, o confianza, o una especie de imprudencia, es algo que este episodio no puede resolver. Es solo verdad. En el disco, una pieza de Bach, un blues grabado por un hombre que cantó hacia la oscuridad de su propio siglo, el largo llamado de una ballena jorobada, un beso, los pasos y la risa de un niño, las ondas cerebrales grabadas de una joven mujer reunidas mientras pensaba en todos a quienes amaba. El mapa está dibujado a partir de más de una docena de púlsares, cada uno marcando su propio tiempo exacto, juntos fijando una estrella ordinaria. No escondimos la dirección. La grabamos en el disco, junto al latido del corazón, y lo dejamos ir, sabiendo que la oscuridad casi con certeza lo guardaría y respondería nada. Hay algo casi tierno en la temeridad de ello. Una especie joven, apenas capaz de dejar su propio mundo, eligió sus sonidos favoritos, grabó un beso y un latido del corazón, dibujó un mapa cuidadoso hacia el único hogar que tenía, y le confió todo ello a una oscuridad que tenía todas las razones para creer que estaba vacía. 2 mapas de oro hacia la Tierra se alejan de nosotros a 60.000 kilómetros por hora, y nunca los recuperaremos.
y lo quisimos así. El sistema solar no tiene puerta, solo un desvanecimiento lento. Cuando Voyager cruzó la heliopausa, dejó atrás el viento del Sol. Pero no dejó el Sol. La gravedad del Sol llega mucho, mucho más lejos que su aliento, mucho más allá del borde que cruzaron las Voyager. Sostenida solo por esa gravedad, hay una vasta y débil capa de mundos congelados. La nube de Oort, una nube de cometas tan distante y tan tenue que nunca la hemos visto directamente. La conocemos solo por los cometas de largo período que caen desde ella una vez en muchas generaciones, como podrías adivinar un bosque en la oscuridad por una sola hoja que cae desde él. Esa capa no comienza justo pasada la heliopausa. Comienza tan lejos que Voyager, moviéndose más rápido que cualquier objeto que hayamos lanzado jamás, no alcanzará ni siquiera su borde interior por unos 300 años. Y tampoco termina rápidamente. Para pasar por completo a través de ella, hacia el otro lado, hacia el verdadero espacio entre las estrellas, Voyager necesitaría algo del orden de 30.000 años. 30.000 años solo para cruzar el suburbio más exterior de nuestro propio sistema solar. No hay puerta. Nada allá afuera marca un final limpio. Ninguna línea donde pudieras decir aquí el hogar del Sol se detiene y comienza la galaxia. El viento termina en un lugar. La luz no termina en ningún lugar en particular. La gravedad termina tan gradualmente que la pregunta de dónde termina el sistema solar silenciosamente deja de ser una pregunta con respuesta. Ya hay indicios de esa capa mucho más cerca. Algunos pequeños y distantes mundos en largas y solitarias órbitas que nunca se acercan a los planetas, apenas iluminados por un sol que se ha convertido, para ellos, casi en una estrella como cualquier otra. Se cree que son la dispersión más cercana de esa nube, los primeros tenues granos de algo que puede llegar buena parte del camino hacia la siguiente estrella. La gravedad del Sol no termina donde termina su calor. Se adelgaza, y en algún lugar en ese adelgazamiento, sin que se cruce ninguna línea, el hogar silenciosamente se convierte en la galaxia. Crecimos con una imagen ordenada, un conjunto de planetas, un límite, una fuera. Lo que las Voyager nos están enseñando, principalmente por lo lentamente que se están yendo, es que el hogar no tiene un borde. Es extraño aprender que la palabra borde siempre fue la palabra incorrecta. Nada allá afuera termina. Las cosas solo se adelgazan. El viento, la luz, el tirón. Cada uno desvaneciéndose a su propia velocidad lenta, ninguno de ellos de acuerdo en dónde se detiene el hogar. Hay espacio para descansar en eso. El lugar donde vives es más grande y de bordes más suaves que cualquier dibujo de él. No termina justo pasado el último planeta brillante. Se extiende hacia afuera, débil y paciente, a través de mundos congelados que ningún telescopio ha visto jamás, sosteniéndolos incluso a ellos, suavemente, como sostiene esta casa esta noche. Tiene las afueras que continúan mucho más allá del mapa, tanto que el mapa nunca fue realmente el lugar. Voyager no alcanzará el vacío verdadero en 30.000 años. Considera 30.000 años no como un número sino como una profundidad. Hace 30.000 años no había ciudades, no había escritura, no había granjas. Las personas miraban las mismas estrellas que puedes ver esta noche desde las bocas de las cuevas, y los patrones que trazaban ya eran un poco diferentes de los que dibujamos, porque incluso las estrellas derivan, lentamente, a lo largo de un período como ese. Todo ese período, toda la historia humana registrada y no registrada, doblada muchas veces, es aproximadamente cuánto tiempo pasará Voyager todavía dentro de la tenue capa exterior del sistema solar, antes de llegar a algo que pudiera llamarse honestamente el espacio abierto entre las estrellas. Y aun entonces no llegará a ningún lugar. No está apuntada a una estrella, no tiene destino.
Las estrellas más cercanas por las que pasa en las próximas decenas de miles de años, las pasará a distancias tan grandes que brillarán solo ligeramente, luego se atenuarán de nuevo, sin que la nave se acerque jamás, sin que nada allá afuera llegue siquiera a registrar que algo hecho de metal pasó por la oscuridad. No es un viaje hacia algún lugar. Es un viaje hacia adentro, sin salida por el otro lado durante más tiempo del que la especie que la construyó probablemente durará. No hay nada que arreglar en esto, nada que suavizar. Un pequeño objeto hecho de metal y lenta desintegración se mueve hacia afuera a una velocidad que cruzaría cualquier país en la Tierra en menos de un minuto. Y a esa velocidad, en la oscuridad en la que está, todavía estará dentro de los bordes del hogar cuando cada idioma que ahora se habla haya sido olvidado, y las personas que podrían haberlo recordado no hayan dejado a nadie atrás que sepa que está allí. Hay un encuentro cercano por delante. En algo como 40.000 años, Voyager 1 pasará junto a una débil e insignificante estrella. No cerca, no visitada, sino más cerca de ella que de cualquier otra cosa durante un largo trecho de su viaje. No se desacelerará, no girará. La estrella brillará por una cantidad que nadie estará allí para notar, permanecerá en la oscuridad por un tiempo, y quedará atrás, y el vacío cerrará sobre el hueco como si nada hubiera pasado por él. Ese es el único compromiso en su calendario para las próximas varias eternidades humanas. Una velocidad que cruzaría un océano en un aliento es, contra esta distancia, casi quietud. Rápido y paciente resultan ser lo mismo una vez que la oscuridad es lo suficientemente grande. Intenta sostener todo el período por un momento, suavemente, como sostendrías un pensamiento antes del sueño. Todo lo que alguien ha construido jamás, cada nombre escrito, cada voz grabada, cabe dentro de una delgada franja cerca del comienzo del tiempo, que esta pequeña máquina pasará todavía dentro de los bordes de su propio hogar. El resto de ese tiempo no tiene a nadie en él, y la máquina no se desacelera por eso, ni lo nota, ni le importa. Seguirá yendo de todas formas. No necesita ser recordada para seguir yendo. Las sondas sobrevivirán al Sol. Trae la escala de vuelta al cuerpo por un momento. Todo lo que hemos seguido esta noche le está ocurriendo a una cosa del tamaño aproximado de un automóvil pequeño, moviéndose por la oscuridad, más antigua que la mayoría de las personas que escuchan esto. Ahora amplíala todo lo que puedas. El Sol ha ardido durante aproximadamente 4.500 millones de años. Tiene aproximadamente ese tiempo nuevamente antes de hincharse, tragarse sus mundos interiores y terminar como una brasa que se enfría lentamente que no da luz. Mucho antes de eso, la Tierra será irreconocible. Los océanos se habrán ido. La superficie rasurada suavemente por un sol que se ha vuelto demasiado brillante. Nada del mundo en ese disco de oro todavía aquí para ser comparado con la grabación. Las Voyager no se verán afectadas. Para entonces estarán inimaginablemente lejos, derivando entre las estrellas, el plutonio largo tiempo en silencio, los instrumentos largo tiempo fríos, sin señal, sin oyente, sin tierra en ningún sentido que el disco reconocería. Pero las propias naves, el metal, el disco de oro, el tenue mapa grabado hacia un planeta que ya no existe, todavía estarán intactas. Casi no hay nada allá afuera que pueda erosionarlas. Sin viento, sin agua, sin clima, solo la lenta y suave lluvia de luz estelar y tenue gas, que a lo largo de miles de millones de años las desgasta tan suavemente que casi con toda probabilidad sobrevivirán a la propia estrella de la que fueron lanzadas. Esa es la extraña permanencia de ello. La cosa que parece más frágil, una máquina de medio siglo de antigüedad funcionando con una batería que se desvanece, todavía existirá, todavía reconocible, todavía llevando el sonido de un latido del corazón y un mapa hacia un mundo desaparecido. Mucho después de que el sol que iluminó su lanzamiento se haya apagado.
Cuando el sol finalmente cambie, se iluminará y se hinchará en un vasto y tenue rojo. Empujará su superficie hacia afuera más allá de donde los mundos interiores orbitan ahora, y luego colapsará a una brasa blanca no más grande que la Tierra, enfriándose durante eras sin jamás apagarse del todo. A través de todo ello, las ondas simplemente no estarán allí para sentirlo. Ya estarán tan lejos de esa brasa que su luz tardaría años en llegar a ellas, si hubiera algo que quedara para verla. Lo que sobrevive al sol no será un monumento. Serán dos máquinas desgastadas y el sonido prensado de un solo latido del corazón, todavía manteniendo su forma en una oscuridad con nada que quede para desgastarlos. Algunas de las cosas que hacemos no terminan cuando lo hacemos nosotros. Hay una quietud en eso que vale la pena llevar al sueño. Las cosas que asumimos que siempre estarán aquí, el suelo, los océanos, el propio sol, tienen un final escrito en ellas. Y la cosa pequeña y frágil que esperábamos que fallara primero puede ser de las últimas de nosotros todavía manteniendo su forma, allá donde ya no queda ningún clima que pueda deshacerla. Solo sigue derivando, silenciosamente, durante más tiempo que las cosas que creíamos que eran permanentes. Nada. Allá afuera. Lo encontrará jamás. Es tentador imaginar el disco de oro siendo encontrado. Alguna mano, algún ojo, alguna mente, levantándolo de la oscuridad y aprendiendo que estuvimos aquí. Las mediciones honestas hacen que eso sea casi imposible. La galaxia es principalmente vacío. El espacio entre las estrellas es tan vasto, y las Voyager tan pequeñas, y la probabilidad de que cualquiera de las sondas pase cerca de algo tan débil, que el futuro más probable es también el más simple. Nada lo encuentra. Deriva durante millones de años, luego cientos de millones, luego miles de millones, más allá de estrellas a las que nunca se acerca, a través de gas que nunca perturba, llevando sus sonidos y su mapa cuidadoso hacia nadie, durante tanto tiempo como haya una galaxia por la que derivar. No es una tragedia en la historia. No hay nadie en la historia para quien sea una tragedia. Es solo la forma de las distancias en las que estamos realmente. Distancias tan grandes que el resultado natural de lanzar algo tan lejos como podemos es que simplemente sigue yendo, sin encuentro, para siempre. No enviamos el disco porque esperáramos que fuera encontrado. Lo enviamos porque el acto de enviarlo decía algo que el hallazgo nunca necesitó confirmar. Que una especie que sabía cuán sola casi con certeza estaba todavía eligió presentarse ante la oscuridad. Todavía grabó un latido del corazón. Todavía eligió la música con gran cuidado. Todavía habló sus saludos hacia un silencio que tenía todas las razones para creer que nunca respondería, y los envió de todas formas, en el límite mismo de cuán lejos podía llegar. Distribuye dos pequeños objetos a través de una galaxia tan vacía, y la aritmética apenas necesita hacerse. Hay tanto espacio y tan poco retenido en él que el destino natural de cualquier cosa lanzada tan fuerte como podemos es no tocar nunca otra cosa durante tanto tiempo como haya una galaxia por la que derivar. No porque estuviera mal apuntada, porque la oscuridad es casi completamente oscura, lo cual es, al final, la cosa más grande que confirmaron las sondas, solo por llegar hasta aquí sin encontrar nada. Así que el significado del disco quedó sellado en el momento en que dejó nuestras manos, y nada allá afuera fue jamás necesario para completarlo. Puedes llevar eso al sueño sin resolverlo. Las sondas demostraron que el silencio hacia el que fue enviado el disco es incluso más amplio de lo que se atrevieron a decir en voz alta las personas que lo hicieron, y aún así el gesto se sostiene. Nunca fue un mensaje que necesitara un lector para ser verdad. Hay una especie de paz en un gesto que no pide nada a cambio. El disco no necesita ser escuchado para haber significado algo. Ya lo significó, aquí, en la elección, en las manos cuidadosas que eligieron la música y presionaron el latido del corazón y lo dejaron ir sin ninguna promesa de que la oscuridad lo notaría alguna vez.
algún lugar más allá del borde del sol, un mensaje que hicimos con enorme cuidado viaja hacia nadie. Y el significado de ello nunca estuvo en la llegada. La última señal llegará después de que dejemos de escuchar. Habrá una transmisión final. Nadie sabrá, en el momento, que es la última. Parecerá como la señal de cualquier otro día, débil, lenta, ordinaria, un pequeño informe desde la oscuridad que llega casi un día entero después de que fue enviado. Alguien lo recibirá, lo registrará y esperará otro mañana, como esperas el mañana. Luego la energía caerá por debajo de la línea, o el frío llegará a la parte incorrecta, o la distancia simplemente extenderá el susurro demasiado delgado para reunirlo, y la señal del día siguiente no será legible, y tampoco la siguiente, y tampoco la que le sigue. Por un tiempo, la gente puede seguir escuchando de todas formas, apuntando los grandes platos hacia afuera, hacia la parte del cielo donde la nave debería seguir estando, preguntando al silencio si sigue ahí. Lo estará. Solo no podrá responder de ninguna manera que podamos escuchar. Y luego, en algún momento, el escuchar mismo terminará silenciosamente, no con una decisión que nadie recuerde haber tomado. Como termina la mayoría de los escuchares, gradualmente, y luego completamente, y luego como si nunca hubiera sido algo que uno hacía. Después de eso, la nave sigue yendo. No sabe que se ha silenciado para nosotros. No sabe que nos hemos detenido. Continúa hacia la oscuridad exactamente como siempre lo ha hecho, un poco más fría cada año, un poco más lejos, su pequeña voz todavía apuntada hacia un hogar que ya no puede encontrarla entre el ruido del universo. Todavía no sabemos dónde estará en 1.000.000 de años. Todavía no sabemos si algo pasará cerca de ella jamás. Todavía no sabemos la verdadera forma de la burbuja que dejó atrás. Y esta noche es allí donde la dejaremos. Una cosa pequeña y paciente, moviéndose hacia afuera, todavía hablando, hacia un silencio que siempre iba a ser su único compañero, mucho antes de que jamás alcanzara el borde. Hemos derivado muy lejos esta noche, a través del lugar donde el viento del sol choca y se desacelera, a través de mares magnéticos con paredes de espuma, a través de un fuego demasiado delgado para quemar, un zumbido que nunca cesa, un límite más delgado de lo que suponíamos y una forma que todavía no podemos nombrar. Seguimos a dos viejas máquinas hasta el borde de todo lo que el sol puede sostener, y las vimos seguir adelante más allá de la energía que las alimenta, más allá de las personas que las hicieron, más allá del momento en que las perderemos. Nada de eso está lejos de ti. El mismo sol cuyo aliento termina allá afuera es el que calentó la habitación en la que estás acostado ahora. El delgado escudo por el que volaron esas sondas es el que está sobre este techo esta noche, respirando lentamente, manteniendo al resto de la galaxia a un brazo de distancia mientras descansas debajo de él. No estás viendo esto desde afuera. Estás dentro de la burbuja que esas máquinas dejaron, retenido, silenciosamente, como lo estaban ellas, por algo vasto que nunca ha necesitado tu atención para seguir funcionando. Si tus ojos se sienten pesados, déjalos cerrar. Quedarse dormido aquí no es perderse el final, es el objetivo. Si esto se sintió como hogar, deja un comentario cuando te despiertes. Y si todavía estás aquí, el próximo capítulo te espera. De cualquier manera, el pequeño viajero sigue yendo y la burbuja sigue sosteniéndose, y nada de eso te pide esta noche más que descansar. El universo seguirá aquí cuando te despiertes. Nosotros también. Buenas noches.